¿Se acuerdan de lo que dije en el video anterior? Fue una etapa hermosa, pero el mercado se comenzó a sobresaturar de licencias y lo que para personas con el amor al manga y anime se convirtió en un sueño hecho realidad, para las personas que habían entrado hace relativamente poco se les hacía difícil elegir entre tantas historias distintas. En la próxima entrega hablaré de un manga que a mí me gustó bastante. Bueno, ese día llegó. A decir verdad, tengo un sentimiento encontrado con los tomos únicos o one-shots. Por un lado me he encontrado con historias desde muy buenas y otras un tanto más, digamos, poco interesantes. Particularmente suelo ir con mucha cautela con los tomos únicos, puesto que es bastante fácil encontrarse tanto con joyitas como con historias bastante meh por igual. Este obviamente no es el caso del manga del cual vamos a hablar hoy. Masazumi Kakizaki es un ilustrador y escritor conocido por dos cosas. La primera, y la más evidente, es que es un grosso a la hora de dibujar. Su estilo realista hace que las emociones plasmadas en sus dibujos tengan un impacto significativo a nivel narrativo. Y la segunda, como era obvio, su manera de estructurar las historias. Leer uno de sus tomos es muy llevadero y entretenido, pero por sobre todo fácil de entender. En Argentina debutó con Hideout, traído por Ibrea, manga que por supuesto ni bien lo vi, me lo compré. Pero no es el título que lo trajo a este humilde video, sino una de sus publicaciones más recientes, por lo menos a nivel nacional. En una actualidad donde el isekai y el romcom están ingresando con todo el país, es bueno darle una miradita a un título que se quedó nuevamente, al igual que el ejemplo del video anterior, olvidado en las bibliotecas de las distintas comiquerías. El 13 de septiembre del año 2024, la ya reconocida editorial nacional Ibrea estrenaría Spice Wife, un drama histórico originalmente publicado a principios de 2022 en Japón, que adapta el guión de la película del mismo nombre, película que recibió el León de Plata en la 77ª edición del Festival de Cine de Venecia, película que ya tuvimos el honor de ver y que si les gustaría podemos dedicarle en un futuro algún video. Ambientada justo en la época antes del inicio de la Guerra del Pacífico, conflicto que enfrentó al Imperio japonés contra los Estados Unidos después de varios ataques coordinados por parte de los japoneses a bases ubicadas, obviamente, en el Pacífico. Seguimos la historia del matrimonio Fukuhara. Yusaku, un comerciante proveniente de Kobe, quien durante un viaje de negocios a Manchuria descubre un turbio secreto de estado que lo pone entre la espada y la pared. Y por otro lado, su esposa Satoko, una mujer con una determinación y valentía de oro, que no pretende dejar solo a su marido. Una guerra de moral, justicia y por sobre todo, amor. Les recuerdo que este video no es una recomendación, sino que es una reseña con spoilers, y las recomendaciones irán apareciendo más adelante o de plano están en el canal o perfil, depende de dónde estés viendo el video. Me pregunto, ¿en qué momento comenzó todo? Quizás fue cuando viajó a Manchuria, o quizás cuando la conoció a ella. No, había comenzado mucho antes. Japón, 1940, Kobe. Satoko, la hija de unos proyeccionistas de Yokohama y nuestra protagonista, se acerca a la oficina de su esposo, Yusaku, quien dirige una empresa comercial, para dejarle unos documentos y ya que estaban por ahí, podrían salir a almorzar. Ya saben, planes normales de pareja, nada raro. Cuando son interrumpidos por Taiji, un buen amigo de la infancia de nuestra protagonista y buen amigo del matrimonio Fukuhara, amigo que ahora forma parte de la milicia del Imperio japonés. Taiji fue transferido desde Yokohama para el escuadrón de Kobe, donde le avisa a Yusaku que debería empezar a tener un poco más de cuidado ya que hace poco un hombre llamado John Fitzgerald Drummond fue arrestado por revelar secretos militares e ir en contra del Imperio. Este hombre era un socio muy cercano del director comercial Fukuhara y fue arrestado por ser un presunto espía británico. Esto, más que desconcertar a Yusaku, en realidad le causa un poco de gracia, ya que debido a sus características físicas no es lo que uno esperaría de un espía. Taiji le dice que tenga más cuidado, puesto que la opinión pública hacia los extranjeros está cambiando por la radicalización del imperio hacia los de afuera. Pero Yusaku arremete ante estos dichos, ya que el punto fuerte del negocio es comercializar con los extranjeros. En fin, pasan pocos días e inesperadamente aparece Drummond en la casa de Fukuhara para poder agradecerles, puesto que unos días antes habían pagado su fianza. Las tensiones nacionales hacían que todo extranjero fuera mal visto, y ahora Drummond no podía quedarse en Japón. La relación cercana entre estos dos habría perjudicado en gran medida a Yusaku, puesto que, de haber continuado la acusación, lo podían haber considerado como un traidor a la patria. El inglés planea irse a Shanghái, donde aún existen posibilidades de vivir en libertad para las personas como él. Al irse, les deja una caja con rollos de seda como regalo de despedida. Satoko ofrece hacer unas prendas tradicionales, pero Yusaku se niega. Dice que estas telas quedarían mejor en prendas del estilo occidental. Ella le recuerda que recientemente el imperio prohibió cualquier tipo de prenda fuera del uniforme nacional, y Yusaku estalla. Él se resiste a las leyes impuestas por el gobierno, leyes que incluso te persiguen por cómo te vestís. Es ridículo.
Al darse cuenta de su actitud agresiva, se disculpa con su esposa y, acusando el estrés, cambia de tema. Con calma, le explica a su esposa que en un mes se va de viajes de negocio a Manchuria, ubicado al noreste de China, ya que las relaciones con el mundo exterior parecen estar cada vez peores. Antes de que el conflicto siga escalando y los viajes se tornen más peligrosos, pretende traer insumos y materiales para el negocio, prometiendo a su esposa volver a casa sano y salvo. El mes pasa y la pareja tiene que despedirse y prepararse para un tiempo de ausencia del uno del otro. La preocupación de Satoko es evidente, pero por suerte Yusaku no viaja solo, sino que viaja con su sobrino Fumio, quien además le ayuda en la empresa, y le promete a su tía que lo va a traer en una sola pieza. Septiembre de 1940. La situación global cada vez está peor. En este periodo, Japón se une a lo que se conoce como el Eje, una alianza formada por la Alemania bigotuda, los italianos y los propios japoneses en el pacto tripartito. Y las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón se ven truncadas por la reciente ocupación de las tropas japonesas en la región de la Indochina francesa. Todo este contexto nos ayuda a meternos más en la piel de nuestros protagonistas y también nos hace entender el contexto social que vivía Japón por aquellas épocas. Nos adelantamos en el tiempo. Satoko se encuentra escribiendo una carta para los padres de Yusaku, quienes están preocupados por el viaje de su hijo, puesto que el creciente conflicto puede poner en riesgo su vida. Falta solo una semana para que el señor Fukuhara vuelva de su viaje a Manchuria, y todos en el hogar familiar están felices por el pronto regreso, pero esa tranquilidad se ve truncada cuando una visita inesperada toca la puerta. Se trata de Taiji, quien venía a ver a sus amigos, ahora vestido de civil tal y como Yusaku se lo había pedido en su último encuentro. La conversación es breve. Venía a saludarlos, pero también a advertirles, puesto que la casa de los Fukuhara parecía no alinearse con los ordenamientos nacionales. Todos en la casa vestían prendas occidentales, usaban insumos internacionales e incluso bebían whisky importado. Esto, bajo los ojos del gobierno, podría interpretarse como un ataque directo, una amenaza contra lo establecido o una crítica hacia el alineamiento político que tomaba cada vez más poder entre la gente del país. Satoko no le dio mucha bola y amablemente le dijo que no se preocupara demasiado, que tanto la vestimenta como el whisky eran meras elecciones de su esposo, quien era muy selectivo con las cosas que pasaban dentro de su hogar. La conversación se interrumpe con la llegada de un telegrama. Su esposo, Yusaku, tuvo un percance y retrasó su llegada 2 semanas más. Mientras tanto, en el Imperio japonés, se funda el Buró de Inteligencia del Gabinete para crear una buena imagen de la gente hacia la guerra. Además de eso, Estados Unidos comienza su plan ofensivo convirtiéndose en el arsenal de la democracia. Y como último, el Bigotes se prepara para su ofensiva a Rusia. Llega el gran día y finalmente Yusaku y su sobrino Fumio vuelven a casa. Allí, en el muelle, Satoko los espera para el tan ansiado reencuentro, puesto que hace 1 mes y medio que no se veían. En el tan ansiado abrazo, Yusaku se queda cruzando miradas con una mujer que vestía prendas tradicionales. Obviamente, esto levanta sospechas en su esposa, pero él le dice que no la conoce y que no se preocupe, que vuelvan a casa. Durante la fiesta de fin de año de la empresa, Fumio anuncia su retirada del negocio. Quiere dejar un legado en forma de libro antes de que, inminentemente, lo manden a la guerra. Guerra que de primera mano vio en su viaje al continente. Y para ello, se va a alojar en el Hotel Tachibana ubicado en Arima hasta entonces. La repentina partida de Fumio de la empresa desconcierta un poco a Satoko, pero su esposo la tranquiliza diciéndole que admite que desde aquel viaje a Manchuria, Fumio despertó un lado aventurero que no le había conocido nunca y que quizás sea algo necesario para él. Al llegar a casa y después de la fiesta de fin de año, el señor Fukuhara le dice a su esposa que seguramente viaje a Estados Unidos, puesto que es un viaje que quería hacer desde ya mucho tiempo. Pese a su inseguridad, Satoko le promete que viajará con él pase lo que pase, siempre y cuando él esté ahí a su lado. Comienza el año nuevo. Enero de 1941. El Imperio japonés obliga a los cines a pasar las noticias sobre el enfrentamiento armado. Formula las directrices para la guerra del gran continente asiático y el plan de guerra contra China a largo plazo. En los comercios y murales, anuncios sensacionalistas del Imperio marcan la voz de lo que quiere el gobierno. La gente ya no ve con buenos ojos a Satoko por su vestimenta mientras viaja en el metro. El panorama japonés cambió y la gente es más cerrada, justo como lo quería el Imperio. Mientras tanto, en el muelle, un cuerpo sin vida es hallado por presuntos pescadores. El destino de Satoko es ir a ver a Taiji, quien la citó en el edificio de la policía de Kobe, puesto que tenían unas preguntas para ella. Taiji le entrega una foto de una mujer japonesa y un hombre extranjero posando formalmente. Foto en la que Satoko reconoce inmediatamente a una persona, la misma mujer con prendas tradicionales que vio en el muelle. La misma fue hallada sin vida en el puerto de la ciudad. Taiji intenta sacar la información a Satoko sobre esta misteriosa mujer, pero ella niega todo. En eso, se le revela una información que la deja choqueada. La mujer trabajaba en el Hotel Tachibana, mismo en el que Fumio se encuentra ahora. Y es más, para echarle más leña al fuego, resulta que fueron Fumio y Yusaku quienes la trajeron al país. La mujer conocida como Hiroko Kusakabe cruzó a Manchuria donde conocería al hombre de la foto, y ambos tendrían un romance.
Poco después, ella volvería a Japón con la ayuda de Yusaku y este último la recomendaría al Hotel Tachibana. Todo esto no hace más que encender la duda en Satoko. ¿Qué tanto le estaba ocultando su marido? Además, Taiji agrega que estuvieron investigando a su esposo pero no se encontró nada, a lo que las sospechas del imperio japonés recaen en Fumio, quien actualmente se encuentra resguardado en dicho hotel. Sí, es un quilombo, puesto que la cercanía al caso con el sobrino de los Fukuhara y esta chica es evidente. Podría tratarse de algo pasional. Taiji le recalca a su vieja amiga que tenga más cuidado y que desde ahora debe prepararse para todo, incluso para lo peor, puesto que la policía militar estará vigilándola a ella y a su familia. Al volver a casa, Satoko le recrimina a su marido por esconder la información, y sobre todo una tan importante. Le explica que su comportamiento en los últimos meses ha sido sospechoso y que necesita que le diga la verdad. ¿Conocías a esta mujer? Yusaku tranquilo le dice que sí, que la conoció en Manchuria pero que no pasó nada extraño. Además, le dijo que confíe en él, que todo iba a estar bien. Satoko, no conforme con lo dicho por su marido, se enoja más y le exige la verdad. Yusaku, frío y distante, no quiere mentir, pero para no revelar nada prefiere mantener la boca cerrada. Al día siguiente, Satoko se dirige al hotel para hablar con su sobrino. Su instinto le obliga a intentar mínimamente entender qué sucede en su entorno. Al ingresar, se encuentra con una habitación oscura. Fumio observa en la ventana a la policía militar. La siguieron. Ella es directa, le pregunta si realmente fue él quien mató a Hiroko. Fumio nega todo, pero Satoko arremete preguntando por qué la trajeron de vuelta y de quién fue la idea. El sobrino de Yusaku responde cada vez con menos paciencia. Que la trajeron por lástima a Japón y que no la podían dejar ahí. Además le parece alarmante que confíe tanto de su propio marido. Ella le dice que quiere saber la verdad, porque parece que ambos están metidos en algo medio pesado. Y ahí, con esas palabras, su sobrino se recalienta. Le dice que es una estúpida, una ignorante. ¿Cómo ella, siendo la esposa de Yusaku, no se dio cuenta de todo lo que su tío sufre constantemente? Todo lo que tuvo que pasar para que ella tenga una vida tranquila. La habitación permanece en silencio y Fumio pide disculpas por su comportamiento. Piensa que a esta altura lo más probable es que una persona que no sepa nada sea la mejor opción, y procede a entregarle un sobre a Satoko dirigido a su esposo. Dentro contiene unos papeles a medio traducir que deberán ser terminados por Yusaku. Satoko entra a la oficina de su esposo y se disculpa por lo sucedido el día anterior, pero quiere saber qué pasó realmente en Manchuria, a lo que al verse acorralado, Yusaku le admite toda la verdad. Al ir a Busan, en Corea, las cosas eran idílicas, todo era como un paraíso de libertad, una libertad que Japón le estaba robando a sus ciudadanos. Pero más allá de Corea, en Manchuria se vivía un panorama distinto. Durante su travesía en carro, una llamarada llamó la atención del comerciante y su sobrino. Lo que pensaban que era basura resultó ser un montículo de cadáveres humanos, cientos y cientos de personas siendo quemadas en diferentes montículos por contraer la peste negra. Pero lo que en verdad desconcertó a Yusaku fue saber que esas personas habían sido infectadas deliberadamente. Con la reciente ocupación japonesa sobre el territorio, los experimentos de esta índole no se hicieron esperar, y ese era el motivo por el cual Yusaku quería entregar un informe detallado sobre este asunto a los Estados Unidos. O sea, vender la patria, preguntó Satoko, abrumada por la información. Ahí Yusaku le explica que él, al ser un cosmopolitan por su trabajo relacionado con las relaciones sociales y comerciales extranjeras, su lealtad no se encuentra con Japón, sino con el mundo. Al entregar los documentos, se espera que Estados Unidos se meta en el conflicto armado y le declare la guerra a Japón, obviamente sabiendo que es más probable que pierdan todo. Satoko le implora que recapacite, que no se meta en este tipo de problemas que involucran más gente de la que él piensa, pero Yusaku, convencido, no renuncia a su búsqueda por la justicia y sigue en marcha con el plan. Por esta noche, el señor Fukuhara decide irse a dormir a otro lado, viendo que su esposa no está de acuerdo con sus ideales de justicia, y Satoko aprovecha para infiltrarse en su despacho para poder ver algo más. Abre la caja de seguridad y se encuentra con el documento a traducir y una cinta de película sin etiqueta de nombre. Al reproducirla, un sinfín de fotos y videos de todo lo que sucede en Manchuria se deja ver en el proyector. Experimentos ilegales, gente sufriendo, pero por sobre todo, la injusticia de la que Yusaku hablaba. Ojalá que esto no existiera, dice finalmente Satoko, llorando al ver todo el panorama que su esposo estaba aguantando en silencio. Al otro día, en la estación de Kobe, Taiji conversa con su vieja amiga. Encontraron al asesino de Hiroko Kusakabe, que según la investigación dio como resultado al dueño del Hotel Tachibana, quien intentó acostarse con ella y al resistirse la mató y la tiró al mar. Además, Taiji le explica que Yusaku sacó 2 boletos con ida a Estados Unidos, uno para ella y el otro para él mismo. Al notar la expresión de desconocimiento por parte de Satoko ante la información, el oficial le pide disculpas inmediatamente, pero es interrumpido por ella misma, quien decide decirle a su viejo amigo de la infancia el motivo por el cual vino a la estación.
Más tarde, los oficiales a cargo de Taiji irrumpen en la oficina de Yusaku para hacerle unas preguntas. Los documentos a medio transcribir se encuentran ahora en manos del Imperio y su sobrino está encarcelado y sometido a interrogatorio a la fuerza. Al final, Satoko había mandado al frente a su esposo. Volvemos al pasado, a aquel viaje que Fumio y su tío tuvieron hacia Manchuria, y nos damos cuenta de dos cosas importantes. Primero, que Fumio no sabía nada del plan principal. Su participación en la misión para encontrar las evidencias de lo que el imperio japonés hacía en Manchuria fue una mera casualidad inoportuna. Y después, que Hiroko Kusakabe actuó por beneficio propio. Fue ella quien les entregó las cintas y documentos a cambio de que pudieran usar el dinero e influencias de Yusaku para poder mandarla a Estados Unidos, debido a que el doctor que les dio la información ahora se encontraba preso por la policía militar, y era cuestión de tiempo para que hablara y mandara todo el plan a la basura. En la actualidad, Taiji habla con Yusaku para decirle que Fumio, a base de tortura, confesó todo, pero colocándose a sí mismo como autor intelectual, que su tío no había tenido nada que ver y que todo el cargo de crimen de traición a la patria recaerá sobre él mismo. A Yusaku se le desliga de la investigación por falta de pruebas y confesión, y así se cierra el caso del espía, todo gracias a Satoko, quien es fuertemente cuestionada por sus decisiones hacia su esposo y sobrino. Calmadamente, Satoko le explica que actuó de forma deliberada y con un propósito claro. Al ver las cintas, entendió por fin qué era lo que su marido quería decir con justicia, y entregó a Fumio sabiendo que no delataría a su propio tío, además de esconder el documento traducido al completo y la película que contenía todo el material relacionado a Manchuria, puesto que si alguien podía seguir con esta misión, era él. Y si eso lo convierte en un espía, entonces ella es la esposa de un espía. Incluso proponiendo ir con él a Estados Unidos cuando entreguen la información, demostrándole así a su marido que incluso habiendo ocultado este tipo de asuntos, lo ama lo suficiente para saber que la convicción que lo trajo hasta acá significa algo. ¿Pero qué? Yusaku le revela que la cinta que vio no es la original. Esta dura mucho más tiempo y tiene mejor resolución, pero dicha cinta la tiene Drummond, mismo que después de mudarse a Shanghái lo intentó extorsionar a cambio de un montón de plata por las cintas. Esto se revela porque Satoko y Yusaku están en un descampado ocultando tanto los documentos traducidos por Fumio como la película sin etiquetar, y ella le pide que, sin importar qué, no le oculte más información, que puede confiar en su esposa. A nivel global, la reciente ocupación violenta de Japón en la Indochina francesa y los ataques de la Alemania bigotuda a la Unión Soviética hacen que Estados Unidos prohíba la exportación de petróleo a Japón y cierra todo tipo de negociaciones. Esto implica que no van a poder ir a Estados Unidos de manera legal. Ese cambio en el panorama global hace que, lo que en un primer momento era un viaje en barco normal, ahora sea el exilio del país. ¿Tenés miedo?, le pregunta Yusaku a su esposa, a lo que ella le responde que sí, pero más miedo le da alejarse de él. Con esta convicción encima, Yusaku decide que deberá pagarle a Drummond por las cintas y unos pasaportes falsos para ambos, además de cambiar los yenes por metales preciosos, puesto que la moneda nacional no va a poder usarse en el extranjero. Para ello, comprarán alhajas y joyas con los yenes que tienen y los harán pasar como regalos de aniversario. El plan está en marcha. Satoko y su marido están con los últimos preparativos y la paranoia dentro de la pareja no se hace esperar. Al intentar cambiar unas telas de seda que Drummond les regaló a la pareja en una casa de empeño, se percatan que probablemente los estén siguiendo. Satoko se queda como vigía, en lo que Yusaku termina los negocios con las telas. Al salir, Satoko entre lágrimas le dice que por primera vez siente que realmente está viviendo la vida a su lado. Los preparativos del viaje ya están listos. En una semana la pareja viajará de Polizonte en unas cajas rumbo a San Francisco. Lastimosamente, como es prioridad recuperar las cintas que tiene Drummond, deberán separarse. Por un lado, Satoko irá en aquel barco a San Francisco con la película en su poder, y Yusaku irá a buscar la otra a Shanghái. Después se reencontrarán en Estados Unidos unas semanas más tarde. El día llega y Satoko aún está asustada de que las cosas salgan mal. Su marido, intentando tranquilizarla, le dice que tiene dos aliados en el barco. El capitán, que se llama Sam, y el encargado de la mercadería, Bob, se encargarán de que no le falte nada, desde comida, agua, hasta un lugar donde hacer sus necesidades. Yusaku le da la película y se despide. Con el corazón destrozado y la promesa de verse pronto, el matrimonio se separa. Las bocinas del barco resuenan en el puerto dando inicio al viaje. Satoko está en la caja de mercadería que se suponía iba a compartir con su esposo, cuando escucha ruidos provenientes de la cabina. Su peor miedo se había hecho realidad. La policía imperial había interceptado el barco y, amenazando a la tripulación, entregan a Satoko, quien es arrestada y llevada a interrogatorio. Allí le preguntan sobre el paradero de Yusaku, puesto que un informante anónimo dio la información de que habría un polizonte en el barco de Kobe a San Francisco.
Obviamente buscan a su marido porque dudan que ella actuara en solitario. Entre las pertenencias secuestradas de Satoko se encontraba la cinta que su esposo le dio cuando se separaron. Allí se encontraban las respuestas del por qué fue que hicieron todo este despelote, e insistentemente Satoko le dice a Taiji que la vea, que vea el horror de primera mano, pero al reproducirla... nada. Una cinta casera que retrata unas felices vacaciones familiares. Satoko en la proyección sonriendo de oreja a oreja siendo filmada por su marido en lo que parece ser un campo. Todo lo contrario a lo que se suponía debía mostrar el proyector. Satoko había sido el segundo sacrificio de la misión después de Fumio. Su propio esposo, quien le había dado la cinta, a propósito intercambió el contenido, para que él pudiera llevar todo a Estados Unidos. El plan había salido a la perfección, solo que en ese mismo plan, Satoko no era más que un chivo expiatorio para seguir. Todo había salido tal y como Yusaku lo planificó, y en un pequeño barco pesquero, la silueta de aquel hombre se perdió en el horizonte del Pacífico. El contexto global cambia rotundamente. Luego de eso fue cuestión de un mes para que todo se fuera literalmente al traste. Los conflictos entre la Alemania bigotuda y Europa se acrecientan, y el imperio japonés comienza con su ocupación en Malasia y los ataques a Pearl Harbor, dando comienzo a la violenta Guerra del Pacífico. Durante los casi 4 años que duró el enfrentamiento, la población japonesa se vio reducida a la pobreza, puesto que los constantes ataques ofensivos de la alianza hacia los territorios tomados y los bloqueos económicos hicieron que el imperio sufriera grandes derrotas. Mientras tanto, Satoko era internada en el Centro de Salud Mental de Kobe, que también servía para refugiados. En el año 1945, el ejército estadounidense desató un bombardeo a gran escala sobre el territorio de Kobe, arrasando con todo a su paso. Edificios, estructura, pero por sobre todo, gente. Una malherida Satoko camina por las calles de lo que en algún momento consideró su hogar. ¿Era esta acaso la justicia que él quería? ¿La justicia por la que tanto había luchado y sacrificado? ¿Acaso esto significó su lucha? ¿La muerte de su propia gente? Ese mismo año, en agosto, sucede lo que ya todos conocemos en Nagasaki e Hiroshima, dando como resultado la rendición del imperio japonés y el final de la Guerra del Pacífico. Poco a poco la vida en Japón comienza a reconstruirse. Los soldados estadounidenses ahora recorren las calles del país y una nueva ciudad se alza de las cenizas de lo que antes fue el modesto pueblo de Kobe. Satoko aún permanece internada en lo que recibe la visita de un doctor amigo, que le informa que, según documentos, Yusaku Fukuhara murió, aunque los informes parecen estar falsificados. Además, le entrega un pedido, pasaportes estadounidenses y otros documentos, todo a nombre de Satoko. La guerra había terminado, la paz estaba llegando y con ella la prosperidad. Pero aún así, ella no se rendía. Aquel doctor que la conocía y la vio pasar las 1001 aún se preguntaba qué la mantenía atada a este mundo. Satoko, con melancolía y determinación en sus ojos, ya sabía la respuesta. Una respuesta que estaba escrita en sus cicatrices. Ella es, y siempre será, la esposa de Yusaku Fukuhara. A pesar de todo el dolor posterior a la traición de su propio marido y ver en carne propia los horrores de la guerra, Satoko, incluso así, siguió con la voluntad en alto, esperando el día en que se pudiera reencontrar con su esposo más allá del Pacífico. Hola nanos, ¿cómo están? Nada, me salgo un poquitito del lado de la edición para agradecerles primeramente por el apoyo que tuvo el primer video. La verdad no me esperaba tan buenos comentarios y mensajitos y demás. Y después obviamente disculparme por la tardanza al subir este mismo video. Ya saben que si les gustó pueden dejar un like, pueden comentar, pueden suscribirse si no están suscritos y obviamente esperen a los siguientes videos. Les deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde estén viendo este video. Nos vemos.